con la continuidad de esta serie y hoy terminamos lo que es retratos familiares de la vida de David en el aspecto de David como un padre que cometió tantas fallas que lo llevaron a ser catalogado como un padre fracasado. Estamos en 2 de Samuel, por favor, capítulo 18, y a partir de allí leeremos varios textos. Hemos hablado ya, mientras usted llega a 2 de Samuel 18, hemos hablado sobre el ejemplo de David para sus hijos, entre comillas, porque no fue un buen ejemplo, el trato de David para con sus hijos, y hoy estaremos hablando de la tercera parte que tiene que ver con la relación de David con sus hijos. Y al hacer una conjugación de todo esto, nos daremos cuenta de que, por un lado, cuando alguien va en contra de los principios de Dios o viola los mandamientos de Dios, Dios en su misericordia puede perdonarle aún sus pecados si se arrepiente genuinamente como lo hizo David, pero lo que no puede hacer Dios, porque es justo, es quitarle o evitarle las consecuencias de esos errores. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ha perdonado una, otra y otra vez? Pero hay muchas consecuencias que nosotros tenemos que sobrellevar porque son parte de ese principio de que Dios perdona pecados, pero no puede perdonar consecuencias. Dígale eso al que está a su lado. Mi Dios perdona pecados, pero no puede perdonar consecuencias. Vamos a ver lo que dice la Biblia en 2 de Samuel 18. A partir leeremos del versículo 6, solamente algunos extractos. Si usted da vuelta a la página de su Biblia, encontrará que en el capítulo número 15 se habla de Absalón, uno de los hijos de David, que se subleva contra su padre. Y a partir de allí comienza una especie de división del reino y una pugna terrible entre David y Absalón que llegó a niveles mayores, es decir, algo que comenzó en la intimidad, algo que comenzó en el secreto de David con aquella mujer llamada Betsabé y aquella matanza que fue una carta oculta que se desató al matar a Urías Eteo y, como ya lo habíamos explicado, al matar la descendencia también, la sangre de tu hermano, se le dijo a Abel, está clamando, es decir, toda la descendencia que vendría a través de Abel se la cobraron a Caín. De la misma manera le pasó a David, le cobraron la descendencia de Aitofel, de Urías Eteo, se la cobraron la descendencia de Urías Eteo a través de sus propios hijos. Y eso es lo que quiero que observemos. Me gustaría solo que dé una pasadita rápida en el capítulo 15 y observe Absalón se subleva contra David. Luego en el capítulo 16 encontramos un detalle interesante que me gustaría leerlo antes de ir al texto que les decía. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 20, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Mire cómo dice la Biblia. Entonces dijo Absalón a Aitofel. Aitofel era el consejero de reyes en aquel entonces y ese consejero daba unos consejos tremendos y vamos a ver algo que me llamó la atención aquí. Dice, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre. Mire eso, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Tuvo relaciones sexuales con las concubinas de David. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Muy bien. Ahora, en el capítulo 17, versículo 1, ustedes lo van a leer en la Biblia que ustedes poseen. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice en adelante, 2 de Samuel 17,
Entonces Aitofel dijo a Absalón, mire el consejo y préstele atención a los detalles: déjame escoger a 12,000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Es decir, 12,000 hombres para buscar únicamente matar al rey David. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? Al hijo de David. Pero luego dice, lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solamente al rey. Me gusta en la versión Reina Valera como lo traduce. Dice, así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Es decir, el anhelo de Absalón era matar únicamente ¿a quién? A su papá, a David. Ok, y uno dice, inmisericordia, terrible, pero fue muy inmisericordia lo que él hizo con Urías Eteo. No saque eso del proceso, del suceso, de lo que aconteció. Luego dice, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo entrará en paz. Versículo 4, y esto me impactó. En la versión que leo, Nueva Traducción Viviente, dice, este plan les pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Porque ya para aquel entonces el reino se había dividido y había mucha gente con Absalón y habían algunos también con David. Y aunque David era el rey oficial, había una división y esto le causaba dolor porque era su propio hijo quien estaba ganando el corazón del pueblo y poniendo en contra de su propio padre David. Ahora, lo que más me llamó la atención es el versículo 14. Dice, del mismo texto, capítulo de 17 de segunda de Samuel. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Se lo resumo, por eso salté tantos versículos. El consejo de Aitofel era ir con 12,000 hombres y buscar matar únicamente al rey David. El consejo de otro personaje llamado Husai Arquita consistía en una realidad. Decía, la gente que sirve a David es tan fiel a David, son valientes de David, que ellos no lo van a dejar solo, así que esa gente se va a hacer matar. Del mismo David, ellos son muy valientes. Así que el consejo del otro es, no mates solo a él, mata a todo el que tengas que matar, con tal de matar también a David. Se iba a formar un genocidio ahí, una matanza terrible, y dice que les pareció mejor, pero lo que me llamó la atención es esto, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara. Es decir, en sentido de lógica, era mucho más lógico el consejo de Aitofel de matar a uno en lugar de matar a miles. Era mejor, según ese asunto, matar a David que matar a mucha gente. Pero el texto dice acá, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón, sobre Absalón. Ahora, pasemos unos versículos más adelante. En el capítulo 18 se narra la muerte de Absalón. Y quise leer así esta ocasión de una manera no tan habitual de leer tantos versículos, para que podamos tomar algunos detalles allí. Capítulo 18 dice, a partir del versículo 6, mire lo que sucede. Dice, salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Todo comenzó con uno. Todo comenzó con un desorden, todo comenzó con un padre que no hizo nada por la violación de su hermana, de parte de su propio medio hermano. El mismo Absalón cobró venganza, ahora todo iba en contra de su propio padre. Luego dice, y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, es decir, con los que venían a favor de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. ¿Por qué se le enredó la cabeza? Porque tenía un cabello largo, abundante y largo. Dice,
quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante, quedó colgado y allí ensartado. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo, ¿quién era Joab? El mismo hombre al que David le había pasado la carta, que diga, cuando Urías llegue, déjenlo al frente, háganse a un lado y que lo maten, como para que parezca simplemente parte de la guerra, de los gajes del oficio. Pero resulta que dice que Joab, dice, viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina, es un árbol robusto. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego allí echándole a tierra? Es decir, pues si tú lo viste, ¿por qué no lo mataste? Pero miren lo que dice, me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Ese mismo hijo Absalón que quería matar al papá y que le parecía lo máximo, el mejor consejo, que maten solo al papá. Pero luego dijo, no, es mejor que maten al papá y a todos los que se opongan y estén a favor de papá también. Pero luego dice el texto sagrado, en el 12, el hombre dijo, vamos al versículo 13. Por otra parte habría yo hecho traición contra mi vida, pues que el rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Conocían que Joab también tenía un corazón malo. Y respondió Joab, y esto fue lo que me impactó, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón. El hombre estaba allí colgado, mal, y viene el otro y le incrusta 3 dardos en el corazón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y no solo eso, y 10 jóvenes escuderos de Joab, el mismo Joab, dice, rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Una escena sangrienta, ¿no? Muy bien, y aquí terminaremos esta lectura extensa. Dice, entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Y en su vida, mire esto, y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Dice, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Saoc, dijo, y aquí viene un proceso largo, donde vienen los mensajeros ante el rey a darle la noticia de la muerte de su hijo. Pero a mí lo que me llamó la atención fue el hombre que le dio el último mensaje, el último mensajero, versículo 31. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Es decir, lo primero que pregunta, a pesar de que David estaba en esa condición, pregunta por su hijo, y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. En otras palabras le dijo, está muerto. El versículo siguiente, léanlo todos conmigo. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Siempre cuando alguien muere es donde vienen las demostraciones, entre comillas, del gran afecto y del gran amor que se tiene. Pero cuando están vivos no se hace la realidad de que de verdad se ama. Y la mejor manera de demostrarle que lo amaba era haberlo corregido a tiempo. Pero miren lo que dice el 19. Ahora sí quiero que tomen asiento. El siguiente texto, es decir, esta escena es como de, digámoslo de esta manera, como de esas escenas dignas de la palabra de Dios, en este caso de un libro donde cuenta historias tremendas. Y en este caso es que desde el capítulo 15, Absalón se subleva contra él, gana gran parte de gente a su favor,
Vemos cómo se levanta una gran matanza, una gran guerra, y aunque el mejor anhelo que tenía Absalón era ver muerto a David, ver una matanza, no solamente de David, sino que el segundo consejo le pareció mejor y dijo, bueno, que maten a David y también a todos los que se pongan a favor de David, de paso nos libramos de toda esa gente. Y en ese sentido vemos que en medio de toda ese acto de injusticia, porque él estaba obrando mal, igual como hijo, estaba levantándose contra su padre, de todos modos, aunque su padre haya sido gran gestor de toda esa locura, porque nunca tuvo una relación de reconciliación seria, profunda con su hijo. Finalmente vemos que hubo mucha gente que murió, incluido el mismo Absalón. Muere de una manera trágica, colgado del cabello, de la cabeza, en una encina, un arbusto espeso. Viene el mismo hombre llamado Joab, que fue el mismo hombre al que le entregó el humilde Urías Eteo la carta, donde estaba la sentencia de su propia muerte. Urías Eteo le entrega a Joab. Joab, sin ningún tipo de recelo, simplemente porque vemos que Joab también era un ser sangriento, sanguinario, un ser malo, le pareció prácticamente normal y terminó haciendo una matanza terrible. Mataron a Urías. Y lo que me llama a mí la atención aquí es que la Biblia nos muestra que en medio de todo ese proceso, el mismo Joab, la misma mano de Joab, vino contra el corazón de Absalón. 3 dardos incrustados, luego vienen un grupo dice la palabra del Señor, de gente, de jóvenes, incluso me llamó la atención, que 10 jóvenes escuderos de Joab lo rodearon, le hirieron, le mataron, lo remataron. Era una escena totalmente sangrienta, era una escena totalmente triste. Y luego vemos a un David a quien le traen la noticia de que su hijo había muerto de tal forma o de tal manera, y la noticia le produce obviamente un dolor terrible, y el grito de él es: ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? El mismo hijo que quería matarlo. Pero algo que me llama la atención es el capítulo 19. En el capítulo 19 vemos que como David comenzó a fallar en su relación familiar, los efectos se vieron hasta en su relación gubernamental. Como rey también tuvo grandes problemas, porque el texto dice, ustedes lo van a leer ya detenidamente, yo solo se lo digo parafraseadamente, el texto dice que este hombre siguió llorando, como era, digamos que apenas natural, por su hijo. Por ejemplo, el versículo 4 dice: mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Vivía lamentando la muerte de su hijo. Pero lo que me llama la atención es que el versículo 5, otra vez vuelve a hablar Joab. Dice: entonces Joab vino el rey en la casa y dijo: hoy, le está hablando a David, has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Ahora se le levantó una terrible división con el general más poderoso que él tenía en su ejército, porque le está diciendo: mira, nosotros fuimos a dar la vida por ti y ahora tú llorando por Absalón. Claro, era su hijo, pero el punto es que le dice algo tremendo y le dice una gran verdad: tu hijo venía dispuesto a matarte a ti y también a todos tus demás hijos. Tu hijo venía dispuesto a matarte a ti y a toda esa montonera de mujeres que tú tienes. Tu hijo venía dispuesto a matarte a ti y también a todos los que estábamos dispuestos a defenderte a ti. Y ahora tú estás llorando por tu hijo. Y eso le generó una división interna. Así que cuando a alguien le empieza a ir mal en su relación familiar, también se ven los efectos en su relación laboral, congregacional. Por eso hablábamos en Dios, mi familia y yo, que cuando mi relación con Dios empieza a decaer, mi relación familiar también va a ver los efectos
y la que termina finalmente siendo más afectada es la iglesia, la congregación. Una congregación llena de familias dañadas se nota en la congregación, se ve la frialdad, la bajeza moral, la poca asistencia, etcétera, cosas por el estilo, porque las familias empiezan a dañar. Pero cuando un rey como David, con todo y que adoraba, con todo y que cantaba, con todo y que era el dulce cantor de Israel, el hombre de Dios, no se puede decir que no, porque el texto mismo dice que él era conforme al corazón de Dios, pero no significa conforme al corazón de Dios que era perfecto. Lo que significa es que él podía reconocer sus pecados, sus errores, su falta y humillarse delante de Dios, pero había una diferencia entre los pecados de David y las iniquidades de David. Y las iniquidades de David activaron maldiciones generacionales de sangre, de espada sobre su propia casa y sobre su propia familia. Y quise solamente tomar, cuando ya usted tenga más tiempo, léase por favor los capítulos 15, 16, 17, 18 y 19 de Segunda de Samuel. Y usted encuentra allí algunos pormenores impresionantes y algunos detalles que no quisimos y no pudimos ahora analizar, algunos de ellos, porque son muy amplios, que definitivamente dan muchas luces acerca de cómo era esa terrible relación de David con sus hijos. Así que lo primero, diga, el ejemplo de David para con sus hijos. Cuando digo ejemplo, lo digo entre comillas, porque ya explicamos que no fue un ejemplo en moralidad de ningún tipo. Número 2, el trato de David para con sus hijos, el trato de él, que era la cobertura espiritual que le daban sus hijos, lo único que desató sobre sus hijos fue una cadena de maldiciones, tanto que en el mensaje anterior les hablaba que aunque David como padre fue perdonado por sus pecados, no fue librado de las consecuencias de los mismos. Aunque David como padre provocó juicio y maldición sobre sus hijos, a él se le perdonó sus pecados, pero no las consecuencias. Y muerte tras muerte, una familia sangrienta, y el trágico historial de los hijos de David lo demuestra, y ya lo habíamos mencionado en el anterior mensaje. Así que, conectando a lo que hoy tenemos que hablar, voy a retomar con una de las frases finales del mensaje anterior, y es esta: David sembró pecado, iniquidad, adulterio, inmoralidad, muerte, tretas, mentiras, y tristemente eso fue lo que cosechó en sus propios hijos. Oseas capítulo 8 versículo 7 dice: porque sembraron viento y torbellino segarán. Aparentemente era pequeño lo que él hizo, pues fue solo una mujer, pero era una mujer que no le correspondía, y el hijo, como lo acabamos de leer, estuvo con todas las concubinas públicamente, él lo hizo en secreto. Fue la vida de un hombre, pero también era la vida de una generación que procedía de ese hombre, y por eso viene una siembra de un poco de viento, pero lo que se le levantó en su casa fue un torbellino terrible, un tornado que arrastraba la vida desde el mismo niño que nació por el pecado de Betsabé y de David. Ese niño murió a los 7 días, y así vemos sangre por todos lados. Ahora, la relación de David con sus hijos, y vamos a ver, y si usted puede tomar nota más adelante de muchos versículos que se van a dar, le van a ayudar, porque estoy hablando en calidad de hijo que ha tenido el privilegio de tener buenos padres que han aplicado principios bíblicos para la crianza o mi crianza. En ese caso, un detalle que me llamó la atención, y si hay algún estudioso de la Biblia profundo que pueda encontrar lo contrario, pues excelente, y me podría mostrarlo y yo agradecería. Pero no existe registro específico en la Biblia donde se muestre a un David, padre, que haya dedicado tiempo especial para enseñar a sus hijos el proceder de un adorador al Dios de sus padres. Aunque él era un adorador genuino, y alguien podría decir, claro, pudo enseñar más con su ejemplo, pero no hay una evidencia de que él tomase tiempo serio, empezando por la imposibilidad que él tenía. Como habíamos mencionado, el hecho de tener personajes
que tienen hijos por todos lados, eso le hace mucho más difícil poder convertirse en un verdadero papá, en un verdadero padre. Porque David no tenía 1, ni 2, ni 3 hijos, tenía cantidades de hijos. Y obviamente no tenía el tiempo de estar criando y viendo el proceso, el desarrollo normal de cada uno de sus hijos. Y eso le imposibilitaba, aunque él sea el gran adorador. Por eso en un mensaje lo titulaba, resumiendo todo, que David era un magnífico adorador, pero era un ruin progenitor. Era un hombre que podía dar ejemplo, cátedra de adoración, pero no hubo un escenario que la Biblia destaque donde estaba un David en torno a su familia, al estilo Isaí. Isaí cometió un pecado, o su madre, como lo habíamos visto, pero al menos tenía un conjunto, tenía sus hijos allí. En la hora del ungimiento, llamó a su familia y tenía algo más cerca, y se ve que Isaí era un buen padre, por lo menos trataba de cuidar, de velar cómo estaban sus hijos mientras estaban en la guerra. Pero no vemos lo mismo con David. David no tenía tiempo, aparte que tenía grandes ocupaciones como el gran rey de la nación en la época de oro de Israel. Él no tenía tiempo de calidad para con sus hijos. Y aunque él era un adorador genuino, él cometió el gravísimo error que repiten muchos padres hoy. Eso puede suceder en pastores, puede suceder en iglesias, en líderes, en familias cristianas, que probablemente ellos no aprovecharon bien el tiempo que pudieron hacerlo. La Biblia dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Eso es verdad. Es decir, padres nunca pueden perder la esperanza de que Dios nunca le queda grande hacer algo en la vida de sus hijos y transformarlos para gloria de Dios. No le queda grande al Señor eso. No obstante, vamos a ver que en la Biblia hay una etapa, lo dicen los psicólogos, pero la Biblia lo dijo antes. Hay una etapa en la vida del ser que es mucho más probable que lo que usted enseñe, lo que usted corrija, lo que usted ejemplifique, lo que usted eduque, lo que usted haga en esa etapa, es lo que jamás nada ni nadie le podrá sacar de la mente y del corazón. Lo que va a regir el resto de su vida. Y es una etapa entre aquella primera etapa de la etapa donde el niño ya tiene esa conciencia, cuando ya empieza a darse cuenta en sus primeros pasos, sus primeros pininos. Algunos dicen que entre 1 y 6 años. La Biblia muestra que la palabra, muchachos, no solamente va entre 1 y 6 años, va entre 1 y 16 años, por lo menos toda la preadolescencia, toda la adolescencia, toda la niñez. Y lo que papá y mamá hayan hecho en esa etapa de la vida por nosotros es algo que va a marcar el resto de nuestra existencia y muy probablemente el resto de nuestra eternidad. Diga, somos eternos. Así que el gran problema no es solamente lo que pase aquí en la tierra, sino la eternidad. Y usted, querido padre, debe saber que no está educando hijos e hijas para la vida terrenal, sino para la eternidad. Y esa eternidad está regida, está marcada no solo por su ejemplo, sino por su tiempo de calidad. Es cierto que hay momentos donde la cantidad importa más que la calidad. Por ejemplo, tengo mucha hambre. He pasado mucho tiempo sin comer, como en la historia de aquel náufrago que estaba perdido en medio del mar y lo encontraron en una gran embarcación y él tenía un hambre impresionante. Y lo suben a la embarcación, le salvan la vida y luego vienen y mandan al mejor chef del barco y luego le dicen a él, tú vas a tener el privilegio de comer lo mejor. Él pensó que le iban a dar lo máximo y le traen una galletita pequeña. Y él dice, ¿y esto qué es? Dice, esta es la galleta hecha o elaborada por el mejor chef del barco. En ese momento a él no le importa la mejor galleta, él lo que quiere es cantidad que calidad. Pero en la mayoría de casos, a nivel familiar, lo más importante no es la cantidad, sino la calidad. Es decir, sí, hay momentos donde necesitamos cantidad de tiempo para pasar más tiempo en familia, pero el punto es
que no solamente pienses que el secreto es tener cantidad, sino calidad de tiempo en familia. Y lo que nunca se ve en la vida de David como padre con sus hijos es un tiempo de calidad. Un tiempo de calidad. La calidad es la que marcará la diferencia. Y de lo contrario, pregúntele usted a Jocabed o a Amram o a la hermana del mismo Moisés. Ellos no lo tuvieron cantidad, pero lo tuvieron en calidad de tiempo. Y en esa calidad de tiempo marcaron el destino del mismísimo Moisés. Aunque Moisés creció siendo educado bajo las ciencias ocultas y diabólicas de la misma cultura y del imperio egipcio, lo que él aprendió en ese tiempo de calidad cuando era niño, nunca se lo pudieron quitar. Tanto que cuando él ya era grande, dice la Biblia, él prefirió vivir, a dejar todos los beneficios que tenía y vivir aún sufriendo, dice el libro de Hebreos, los vituperios de Cristo. Asimismo, vemos en el caso de Ana. Ana lo tuvo poco tiempo, no tuvo cantidad, pero sí lo tuvo en un tiempo de calidad. Y querido papá, querida mamá, aunque ya tu hijo sea un adulto y ya está casado, tú puedes seguir haciendo ese ejemplo, esa práctica de darles, cada vez que tú tengas tiempo con ellos, dales tiempo de calidad. Obviamente uno muchas veces quisiera tener tiempo de cantidad con la familia, pero a veces por las obligaciones, por el estudio, por el trabajo. Hay familias que únicamente se ven pocos minutos en la mañana y pocos minutos en la noche, ni siquiera al mediodía se ven porque cada quien almuerza en su lugar. Y así son casi gran parte de las familias. Y en ese sentido no podemos repetir el error de David. David estaba ocupado en la adoración y eso no estaba mal. Estaba ocupado en el arca, en traer todo, en organizar. Eso era gran parte, una gran bendición. Incluso el sueño frustrado de David era construir el templo para Dios. Y Dios le dice, no, tus manos están muy manchadas, no lo vas a construir. Es decir, hasta en eso el Señor se las tuvo bien clara. Las cuentas con Dios, diga, las cuentas con Dios son claras. Es decir, aunque él tenía el anhelo, no se le concedió sino solo a su hijo en una postrer generación. Ahora, un detalle interesante aquí es que él cometió ese gravísimo error. Y qué bueno, amados, y por eso doy fe de esto. Mi padre siempre ha sido un hombre trabajador desde las 6 de la mañana hasta tarde, y únicamente nos mirábamos en las noches, en el culto, a veces a mediodía y luego en las noches en casa. Pero mi padre y mi madre, pues con mi padre he pasado menos tiempo, con mi madre más tiempo. Pero el punto que quiero destacar ahorita es la calidad. Y a veces en medio de esa calidad, lo que ha marcado mi vida espiritual ha sido esa calidad de tiempo que mi padre me dedicó en esos primeros años en la etapa de mi vida. Calidad donde me enseñó Biblia, donde me enseñó a leer, donde me enseñó historias de la Biblia, donde me enseñó a apasionarme por Dios, a amar a Dios, a buscar de Dios, a entrar en la presencia de Dios, a ver este asunto no como algo impositivo, ni obligatorio, ni aburrido, sino como algo que vale la pena. Yo recuerdo que él me permitía con tapitas de gaseosa aplastarlas y luego meterles un clavo en un palito y así era mi alabanza, hacer sonar esos instrumentos, o hacer con una olla y tocar. Y yo miraba el momento del culto de familiar, lo miraba como algo donde por un lado estaba adorando a un ser que no veía, pero que mi papá y mi mamá me demostraron que era real, porque se le oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban, y los primeros sanados éramos nosotros mismos. Así que empecé a enamorarme de Dios en medio de esos momentos, en calidad con papá y mamá. No era cantidad, pero sí era calidad. Y esa calidad de tiempo marcó para siempre mi vida, al punto que nunca mi padre tuvo que obligarme a ir a las cosas de Dios, porque me enseñó a apasionarme, a enamorarme de ellas. Porque
Aún siendo niño, mi figura mental que tengo en mis recuerdos de esas escenas de culto familiar eran momentos donde, aunque sabía que era algo solemne, aunque sabía que era algo serio lo que se estaba haciendo, pero yo lo veía como un momento de disfrutar del abrazo, de la risa, de la atención de papá, de la atención de mamá. Porque el solo hecho de que muchas de las predicaciones primeras que di era mi papá sentado a un lado, mi mamá sentada al otro lado y yo al frente, y mi papá decía, ahora después de haber cantado, después de haber hecho todo, ahora nos va a predicar, y él decía, el pastor Araujo. El pastor Jairo Araujo. Y yo me quedaba con eso, y hasta el día de hoy, cada vez que voy a cualquier lugar a predicar, cada vez que un pastor, una persona me presenta y dice esas palabras, ahora viene a predicarnos el pastor Jairo Araujo, lo primero que viene a mi mente son las palabras de mi papá cuando tenía 5, cuando tenía 4, cuando tenía 6 años, 7 años, que marcaron mi vida, porque eran las palabras de mi papá que me decía, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero mientras me escuchaban la palabra de Dios, yo sentía que también me estaban prestando atención a mis palabras. Y el problema de muchos padres es que no tienen tiempo de calidad para sus hijos. Como le decía en algún mensaje en alguna congregación en estos días que hablaba de familia, que hay algunos que dicen, pero ¿qué quiere? Estuve toda la mañana con los niños, pero estuvo toda la mañana viendo WhatsApp, YouTube, Facebook, y ni siquiera se dio cuenta que durante toda la mañana los niños pelearon, se golpearon, lloraron, hicieron de todo, y él no prestó atención a ellos. El punto es, diga, tiempo de calidad. Sacuda al que está a su lado y dígale, tiempo de calidad. Aleluya. Y necesitamos en este tiempo aprender a hacer de cada tiempo un tiempo de calidad. Tiempo de calidad con Dios, tiempo de calidad con la familia, tiempo de calidad con la congregación, tiempo de calidad en cualquier lugar donde estemos. Y eso va a dar como resultado una familia de calidad, una vida espiritual de calidad, una congregación de calidad. ¿Cuántos tienen un Dios de calidad? Si es Dios de calidad, debemos reflejar también calidad en todo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que David no se puede decir que no era un adorador, al contrario, era un gran adorador, pero no tuvo tiempo de calidad con sus hijos. Ahora, por otro lado, no enseña en la Biblia, o no se enseña en la Biblia, que David haya disciplinado a su hijo Amnón por abusar o violar a su hija Tamar. Es decir, no hay un versículo que diga, y luego de que aquella joven llamada Tamar fue abusada por su hermano, David tomó serias acciones en esta situación. No, por ningún lado. No hay una corrección. No hay un correctivo. No le estaban hablando de que no la saludó. No le estaban hablando de que simplemente le hizo mala cara. No, están hablándole de que su propio medio hermano Amnón había violado a su hermana, medio hermana Tamar. Pero no vemos absolutamente nada en la Biblia de que David haya hecho siquiera algo, por lo menos para corregir, para disciplinar a este hombre. No hay absolutamente nada de eso. Y si usted va a la Biblia, en Proverbios, y busque 13:24 de Proverbios, usted va a encontrar un código tremendo, porque es cierto que cuando se muere Absalón, y se muere de qué manera tan horrenda, con 3 dardos incrustados, botando sangre por su corazón, traspasado con lanzas por todo lado, colgado del cabello, y luego lo tiran por allá en un hoyo y le ponen piedras encima, es decir, nada digno de un príncipe, en un lugar como si fuera cualquier cosa. Pero aunque es cierto que David termina diciendo, hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío? Pero ya se había muerto Absalón. Ya no lo podía escuchar, solo era un lamento y nada más. Pero el punto es
que en Proverbios 13:24 la Biblia dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Pregunto, ¿creen ustedes, siendo lo más sincero posible, que un tipo que viola a su hermana merece castigo? ¿Sí o no? Incluso castigo legal. Y él no era el mandadero de los reyes, él era el rey. En la monarquía, el rey en sí mismo tenía el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Así que él tenía las facultades suficientes para aplicar un debido proceso y un debido castigo de esa situación. Pero 2 años después, y Amnón andaba muy campante. Por eso 2 años después, Absalón dijo: papá no hace nada, yo voy a hacer algo. Y terminó matándolo de la misma manera como David mandó a matar a Urías, mandando a otros. Pero al fin y al cabo el asesino intelectual era él mismo. Absalón mató a su hermano, David mandó a matar a Urías. Mire lo que dice: más el que lo ama, desde temprano, ¿qué? Lo corrige. Esto pasa igual que en los matrimonios, pasa igual con los padres. Mano, realmente no sirve de nada que usted le ande diciendo a su esposa o a su esposo que es lo máximo, que es lindo, que lo ama, que dígale lo que quiera. Si usted no le está demostrando con hechos, esas palabras no sirven para nada. Lo mismo pasa con el tema de los hijos. Absalón, hijo mío, lo amo, pero el amor no se demuestra con palabras, sino con hechos. Juan 3:16, que todos se lo saben de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo, que habló, no, que dio, hizo algo, lo demostró. Pero hay padres que dicen: yo amo y nadie más. Pero el simple hecho de que usted detenga el castigo a su hijo cuando lo merece, no es el abuso, sino el castigo en momentos merecidos. A su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Número siguiente: no se muestra en la Biblia que David haya consolado o ayudado a su hija Tamar luego de su terrible experiencia al ser abusada por su propio medio hermano Amnón. Es decir, no hay un escenario donde uno vea a un David consejero, un David consolador, que le dice: hija mía, pues lo que pasó ha sucedido, pero ya no podemos hacer nada, pero quiero que sepas que estoy contigo, quiero que sepas que te amo, quiero que sepas que te quiero apoyar, quiero que sepas que voy a tomar cartas en el asunto, porque parte de la sanidad interior del corazón de Tamar consistía en que esa injusticia fuera juzgada. Porque obviamente una mujer abusada, pues no puede nadie quitar ese momento, ya pasó. Pero sí, cuando se ve que aplica la debida justicia, el debido proceso, al menos es una forma de decir: algo está haciendo. Y más aún cuando se lo hace a aquel que realmente esperaría uno, a un David, sí, adorando, cantando y todo, pero ¿y en la vida familiar qué? Porque es que hay mucha gente que piensa que la vida cristiana consiste en solamente ser el gran predicador, el gran cantor. Quieren estar en las cosas, quieren el micrófono, quieren un púlpito, quieren un cargo, quieren un liderazgo, quieren estar allí. Pero ¿y su vida familiar, que es lo más importante, qué? Si de su vida familiar es de donde de verdad depende su ministerio. Porque Noé no se ganó a nadie, ni una persona en casi un año, la Biblia muestra que comenzó a predicar y más o menos duraron casi 100 años predicando, mientras se construía el arca. Porque comenzó, según Génesis, a la edad de 500 años y el arca ya estaba terminada cuando él tenía 600 años, porque el diluvio vino. Es decir, él demoró menos de 100 años, algunos dicen que entre 80, 90 o 100 años predicó. No 120, que como dicen muchos, menos, fueron entre 60, 70, 80, 90 o 100 años. Pero en ese tiempo, imagínense cómo se podría sentir de frustrado un misionero predicándole a alguien, un evangelista,
80, 100 años y no se gana ninguno. Pero se ganó lo más importante. Se ganó a su esposa, se ganó a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. Pero hay gente que quiere impactar el mundo, pero no ha impactado ni su propia casa, ni su propia familia. Y la Biblia nos dice que si alguien quiere ser administrador de las cosas de Dios, no puede ser administrador de la iglesia de Dios si no es primero un administrador de su vida y de la familia, de la casa, de los propios, de su hogar. Así que, mis amados hermanos, necesitamos volver a nuestro principal ministerio, y el ministerio de Él principal no solamente era decir: a mí me ungieron, el mismísimo profeta me ungió, yo tengo corona, yo tengo ropa real, yo tengo un trono, tengo un palacio, pues soy un rey. Era más que solo un rey, también era un padre. Y al ser un padre, no hay un solo versículo, y por eso le digo, si hay un teólogo que escucha esto y puede decir: pastor, usted no ha visto esto, le agradecería mucho leerlo. Pero no hay un texto donde David haya consolado o ayudado a su hija Tamar luego de ser violada por su propio hermano. Ni toma cartas en el asunto, ni por lo menos, lo mínimo que uno esperaría, una terapia especial, una consejería, un acompañamiento cercano de su propia hija. Pero no lo hay. Número siguiente: no hay evidencia bíblica de que David realmente haya restaurado su relación con Absalón o haya aplicado algún tipo de disciplina por el asesinato de su otro medio hermano Amnón. Note estos detalles tan delicados. Vemos que en la Biblia aparece un pasaje interesante donde alguien viene, aun cuando fue una mentira, para tratar de ver las palabras del rey, pero viene una mujer como quejándose de un problema familiar. Y viene ante el rey David, y el rey David se da de consejero y de ayudador de familias, y le trata de decir: tranquila, cuenta conmigo y no va a pasar nada, todo estará bien. Pero cuando uno mira eso, uno tiene que hacer un análisis de muchas familias hoy que son muy buenos para aconsejar a otros, pero en su propia vida no lo están practicando, en su propia familia no lo están practicando. Quieren solucionar los problemas de aquí, de allá, del hogar aquí, del hogar allá, de la familia allá, y su casa está caída a pedazos. En su casa hay podredumbre moral, espiritual. Lo mismo le estaba pasando a David. Cualquiera diría: oh, David es un poeta y un profeta y es sabio, un salmista, así que ese hombre, y aparte con ese montonero de hijos, pues tiene que tener experiencia como papá. Pero David quería arreglar el problema familiar de otros, y no hay evidencia de que realmente haya restaurado su relación con Absalón. Lo que leíamos ahora, con él fue una relación tensa, fue una relación fuerte, fue una relación terrible que terminó en sangre y en dolor. Ahora, por otro lado, Efesios capítulo 6, versículo 4, quiero que usted lo observe, porque si miramos este principio y lo aplicamos a esta vida, vamos a ver este asunto. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿De quién? Del Señor. Note un detalle. ¿Cómo usted quiere que Absalón tenga? ¿Cómo usted quiere que Absalón tenga una gran relación con su padre, si su padre fue el que provocó a ira a su propio hijo, al quedarse mudo ante algo tan grave como la violación de la hermana de Absalón? Porque Amnón era medio hermano de Tamar, pero Absalón era el hermano directo de esta mujer. Así que su padre fue el gestor principal de toda esa locura, porque vemos que ese padre no solamente provocó a ira a su hijo, sino que llegó un momento donde cuando un consejero llamado Aitofel le dice: mira, el consejo que te doy es que busquemos 12,000 personas, y con esos 12,000 personajes busquemos solo a David y matemos solo a tu padre David.
Y Absalón, muy contento, dice: claro, ese sí es un gran consejo. Eso es lo que me parece lo máximo. Precisamente porque ya había una raíz profunda en el corazón de odio, de rabia, de enojo contra David. Y si usted hace el análisis, no era gratis esa rabia. No era porque Absalón era un simple rencoroso, sino porque había, humanamente hablando, razones de peso en el corazón de Absalón. Porque el papá David era mejor que estuviera muerto, porque vivo no hacía nada de todas maneras por la familia. Así que ese era el concepto que había en el corazón de Absalón. Y vemos que él provocó a ir a sus hijos. No los crió en disciplina, en corrección ni amonestación del Señor. Y le voy a mostrar un texto donde usted va a ver con claridad la calaña de papá que era David. Número siguiente: David no corrigió a Adonías, dejando que la división entre en la familia, pues fue un padre permisivo. Una de las cosas más terribles es cuando una autoridad se mezcla con los vándalos, por ejemplo. Porque la gente va donde las autoridades y las autoridades son amigos de los vándalos. ¿Cómo se puede hacer ahí? ¿A quién acude la gente? De alguna u otra manera, otra de las cosas más terribles es cuando un papá es exactamente igual de permisivo. Cuando hace violencias, cuando hace maldad, uno de sus hijos, su otro hijo va a pedir ayuda a su autoridad y su autoridad está favoreciendo al otro y no está haciendo nada. Y vemos que en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos del 5 al 6, me gusta cómo lo narra la Biblia. Dios habla hoy, o DHH. Vemos que este personaje, David, entre su muchedumbre de hijos, tenía uno llamado Adonías. Y Adonías era un personaje que vino a sembrar división entre la familia. Pero la culpa principal la tenía David. David fue permisivo. Y mire cómo lo narra la Biblia. Primera de Reyes 1, 5 al 6. Entre tanto, Adonías, hijo de David y de Hagit, se levantó en armas y dijo que él sería rey. Otra división se hizo de carros de combate y de caballería y de una guardia personal de 50 hombres. Tenía 50 escoltas. Su padre no lo había contrariado en toda su vida, ni le había preguntado por qué hacía lo que hacía. Adonías, que había nacido después de Absalón, era muy bien parecido. Note ese detalle aquí. Dice la Biblia que David, su padre, no lo había contrariado en toda su vida. Hágase su voluntad. Como usted quiera, Adonías, mijito, usted es el consentido, además es bien parecido y es hijo de Hagid, otra de mis tantas mujeres, así que tranquilo, haga como quiera, se haga su voluntad. Y uno de los graves problemas de muchos padres es que siguen repitiendo esta misma historia. ¿Por qué tienen los hijos que tienen hoy? ¿Por qué las generaciones de hoy son tan rebeldes y hacen lo que quieren y hasta que no se haga su voluntad no paran su grosería ni su patanería? Porque los acostumbraron así desde su propia casa. Se habituaron a eso y piensan que así va a ser en la vida real, en la vida pública. Y hay algunos hijos a este estilo, al estilo de Adonías, que solo les esperan por lo menos 4 lugares. Número 1, la cárcel. Y en la cárcel se le va a enseñar que ahí no se hace lo que él dice, sino que muchos de ellos terminan siendo los más violentados y abusados. Número 2, el hospital. Número 3, un manicomio, un sanatorio mental. Y número 4, un cementerio. Y luego vamos a ver un montón de hijos. Hijo mío, Absalón, hijo mío. Pero ¿por qué no hizo nada cuando podía hacerlo? Cuando tenía que hacerlo. Y cuando debía hacerlo. Y cuando tenía la autoridad de Dios para hacerlo. Pero muchos padres al estilo de David, dice que su padre no lo había contrariado en toda su vida, ni le había preguntado por qué hacía lo que hacía. En otras palabras, nunca corrigió, nunca disciplinó, nunca castigó, nunca hizo nada. Solamente se hacía
la rienda libre de ese hombre, la voluntad de ese personaje. Esta actitud de David, narrada en Primera de Reyes 1:5, implica varias cosas. Número uno, descuido. Digan, descuido. Negligencia. Dejadez. Consentimiento. Permisividad. Son 5 cosas que demuestran la actitud de David. Un padre descuidado, negligente, dejado, consentidor, en el mal sentido de la palabra, y permisivo. Y cuando eso sucede, entonces le va a suceder lo que dice Proverbios. Miren lo que dice Proverbios capítulo 19, versículos 18 al 20. Proverbios 19, 18 al 20. Salomón, otro hijo de David, pero con una sabiduría de Dios, escribe algo conectado al verdadero padre, no al padre David, porque en el padre David no había nada bueno que aprender, sino al padre de los espíritus, al Padre eterno, al Padre celestial, al Padre por excelencia. Y oyendo la voz del Padre por excelencia, aprendió estos códigos. Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Es decir, el castigo no implica abuso hasta verlo desmayarse y sangrar. No. El punto es que debe haber disciplina, pero con amor. Pero no puede haber amor si no hay disciplina. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. El alma es el asiento de las emociones. Está diciendo, tú no puedes castigar solo por emociones, porque tienes rabia, porque tienes ira, porque tienes enojo, sino por razonamientos. Y eso es lo que a mí me funcionó, porque las pocas veces, las 2 veces que mi padre me disciplinó físicamente, esas 2 veces, número 1, lo que más me llamó la atención es no ver odio ni rabia en sus ojos. Y número 2, las palabras que salían de su boca, cuando solamente me dio 3 cada vez. Pero me acuerdo como si fuera ahora mismo. Bien asentados. Obviamente mi papá ha sido muy fuerte físicamente. Yo igual era más pues un niño. Tampoco fue al extremo de dejarme allí que no podía, no. Pero sentía que era lo suficientemente fuerte. Porque otro gran problema es que hay mamás y hay papás que castigan hoy, y el castiguito es como una caricia prácticamente. Para eso mejor acarícielo. Pero usted, mijo, obviamente de acuerdo a la edad, lógico que si es un niño pequeño a uno más grande, pero el punto es que se explique por qué lo está haciendo. La primera vez, ustedes la saben la historia, boté el pan, tiré, yo quería chocolatina. Entonces dijo, nunca usted debe tirar la comida. Yo le voy a castigar porque el alimento no es para botar, eso nos dio Dios. Y yo escuchaba esas palabras, lloraba, pero sabía que era una realidad. Y la otra vez, ¿cuántos quieren saber la otra vez que mi papá me castigó? Algunos ya la saben, pero se la voy a contar. La otra vez fue cuando tenía tal vez unos 10 años. Y recuerdo que era en diciembre, época de novenas, de navidades, de toda esa cuestión. Y unos vecinos, yo tengo un amigo que hasta hoy es mi amigo, mi primer amigo de mi niñez, y él se llama Gabriel, y ahora está cumpliendo su sueño. Él siempre anheló ser cabo, siempre anheló ser militar, y ahora es militar. Pero me acuerdo que él iba por allá a pedir regalitos y todo eso de que les dan a los niños, y entonces me invitaron para que vaya a la novena, el hermano Jairo Araujo en la novena. Y claro, me invitaron para que vaya a la novena, para que me den juguetitos y todo el asunto. Y recuerdo que obviamente no me fui porque sí, no sé, ese día mi madre, porque a veces las mamás son muy lindas y más consentidoras y también tienen que medirse en ese asunto, madre me dio permiso, porque tampoco fue que me fui así caprichosamente ni me volé, porque es que hoy en día que un niño de 10, 11 años haga lo que hacen muchos niños hoy, que dicen, ya vuelvo. ¿Y dónde está la mamá y el papá en esa casa?
Si usted tiene hijos de esa edad, usted debe saber dónde va, y si usted dice no va, no debe ir. Pero es que hoy en día hacen lo que les da la gana. ¿Le echamos la culpa al niño o a los papás? Ellos son los principales responsables de todo lo que pase de ahí hacia afuera. Bueno, en mi caso, mi mamá me dio permiso a ir a la novena. Fui a la novena del niño y me acuerdo que, bueno, me vine bien contento, y aparte que eso se demoró bastante. Llegamos tarde, llegué con los juguetes, y cuando vi a mi papá parado en la puerta, con las manos atrás, y ya uno sabe qué tienen los papás cuando ponen las manos atrás, ¿no? ¿Cuántos saben? Y me dijo: mi hijo, bienvenido. Yo ya sabía lo que me esperaba. Obviamente uno de niño tiende a ser muy ágil, y yo corrí, me metí debajo de la cama, pero mi papá me sacó de debajo de la cama. Y luego me dijo: usted, hay lugares que no debe ir. Usted es un hijo de Dios, yo le he enseñado, y usted como cristiano no debe ir. Pum, pum, pum. Y ese día me dio 3 correazos. Y en el momento venía a mi mente: mi papá es malo, mi papá no me quiere. ¡Ey, qué malo es mi papá! Yo feliz con mis juguetes y el otro viene. No, pero después entendí. Gracias a Dios y gracias a ello, aunque mis amigos, entre comillas, amigos del colegio, de la escuela, sobre todo en el colegio, me invitaban a la discoteca, la miniteca, la chiquiteca y a todas las secas que hay, pero nunca fui, porque aprendí que hay lugares que un hijo de Dios no debe visitar, a través de un padre que no retuvo el castigo cuando había esperanza de hacerlo. Aleluya. Ahora, el versículo 20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Para que seas sabio en tu vejez. Es decir, yo recibí, escuché. Mi madre igual me corrigió muchas veces. Y aprendí muchas cosas que hasta el día de hoy nunca más las volví a hacer. Como por ejemplo, lo que les comentaba, el decir una mala palabra. Es algo que me ha retenido tanto desde que era un niño, por mucha rabia, por mucho enojo que tenga. Porque la primera vez que sentí las manos calurosas y cariñosas de mi mamá en mi boca fue cuando dije una mala palabra. No sé dónde la escuché, dónde la aprendí, pero se la dije a ella. Y ella me dijo: esto no sé, usted no me va a decir nunca más esto. Y hasta el día de hoy, yo tengo, gracias a Dios, la oportunidad de decir: no, hay cosas que no pueden salir de mi boca. Ahora, dice, el de grande, vamos a ver otro detalle interesante en el versículo 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Yo había explicado que la diferencia entre inteligente y sabio es que el inteligente aprende de los errores, y el sabio aprende de los errores de otros. Es decir, yo era muy inteligente, sí, porque a punta de correa y a punta de castigo aprendí muchas cosas, pero el sabio se evita muchos líos y muchos problemas porque ya ve en otros y dice: si a ellos les fue así, no lo voy a hacer. Número siguiente, Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mire que no dice a su padre, sino a su, porque muchas veces, no en todos los casos, pero sí en el 99.99%, la mayoría de las consentidoras son las. Y lamentablemente muchos hijos son una completa vergüenza para sus mamás. ¿Pero por qué? Volvemos a la pregunta: ¿le echamos la culpa al niño o a la mamá? Porque hay mamás que permiten que sus hijos les escupan en la cara, que les griten, que las pateen, que las insulten, que las jaloneen, que las repelen. ¡Ay, pobrecito! Y tiene rabia el niño. No, hay momentos donde la mamá tiene que pararse con la autoridad que Dios le dio. No se apresure su alma a destruirlo, claro, pero tampoco puede usted tolerar que ese terremotico haga lo que le dé la gana. Usted está puesta allí como una autoridad. Los niños un día me van a querer más, van a decir: mi pastor aconsejó bien a mi mamá. Ahorita tal vez los niños van a decir: uy, ese pastor.
No escuche, le van a empezar a hacer la charla a las mamás. No, no se dejen embolatar, querida mamá. Así que dice el texto que la vara, Proverbios 29:15, y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Porque curiosamente no falta el papá, que es el que se la montan, pero normalmente es a la mamá. Hay mamás que tienen carácter, pero normalmente siempre es a la mamá. ¿Y quién es la culpable de eso? La mamá. Porque cuando el niño ya no puede, porque ella tiene la autoridad, pero el niño se la monta. Es un niño que no mide más de 1,5 metros, pero se la monta, y la mamá mide más de 1,50 y pico para arriba, 1,60. Pero resulta que ella le dice: cuando venga el papá le digo. ¿Qué es lo que le está mandando? ¿Cuál es el mensaje que le está mandando? El papá sí se lo respeta, a mí no. Y empiezan a llorarle al niño. Le voy a decir a su papá. Eso es debilidad, falta de carácter. Y al hacer eso, su hijo va a saber psicológicamente a quién sí se la va a poder montar. Y el papá entonces muchas veces con una mirada, con una palabra. Pero hay momentos donde usted como mamá debe saber que esa misma autoridad se la dio Dios a usted como mamá. Ahora mírese este otro detalle. Proverbios 23:13-15. Las mamás y los papás deberían tomar nota de estos versículos y leérselos a los hijos antes de irse a dormir. Proverbios 23:13-15. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. El niño le dirá: mamá, me va a matar de 3 correazos. No, no lo va a matar. Si usted le da donde debe darle, porque Dios nos diseñó con una partecita adecuada para los correazos, ¿cierto? ¿Qué dicen los hijos, los niños? No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara. Ya he escuchado un montón de teólogos humanistas que dicen: no, es que vara, el hebreo, y que un poco de cuentos, diciendo que vara no significa algo físico para castigar. Mano, hay momentos donde no basta con decirle al estilo Elí: hijos míos, no está bien lo que hacen. Al estilo David, ni siquiera le decía nada, porque Elí por lo menos le dijo algo. Pero Elí era peor, David era peor que el mismo Elí. Elí dice: hijos míos, no está bien lo que están haciendo. Pero David dice: nunca lo contrarió en toda su vida. Así que, amados, hay momentos donde hace falta más que solamente decir, porque voy a hacerle claro, una cosa es cuando alguien está puesto como autoridad y le dice a alguien: no pueden pasar. Y hay gente respetuosa que va a decir: no, él dijo no puedo pasar. Pero habrá gente grosera, habrá gente que va a querer entrar como sea. Y entonces la autoridad no basta con decir: no lo haga. Y menos ponerse a llorar: no lo haga. Y eso es lo mismo que hacen los padres. Hay momentos donde se requiere ponerse firme, cerrar la puerta, impedir, hacer algo para que eso no suceda. Y en el hogar pasa igual. Ahora, Proverbios también dice, el versículo 14, 23:14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted, mamá, se pone la falda bien puesta, y usted, papá, el pantalón bien puesto, usted al castigar, al disciplinar a su hijo con amor, pero con firmeza, usted lo estará librando aún de la muerte y aún de la misma muerte eterna. Ahora mire lo que dice: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Ahora, otro detalle, y con este terminamos. Aunque el reino le pertenecía a Salomón por derecho divino, Adonías era mayor que Salomón. Y dada la relación descuidada y negligente de David para con Adonías, denota preferencia. Diga, preferencia. Denota preferencia entre uno y otro. Y lo que es un serio, en este caso, un serio problema que se siguen cometiendo hoy en día en algunos hogares. ¿Cuál fue una de las causas de la tragedia familiar de Jacob y sus hijos, su familia? Que el uno prefería uno y el otro prefería.
¿Quién prefería a quién? ¿Jacob a quién prefería? O en este caso, ¿a quién era como el hijo preferido de Isaac? Isaac. ¿Y Rebeca a quién prefería? A Jacob. Un hogar donde había preferencias. Y luego vamos a Jacob y vemos el mismo fenómeno, porque siempre se repiten estas cosas, estos patrones generacionales. Y terminan haciendo favoritos. Y uno de los detalles es que en David también ocurrió el fenómeno. Adonías sintió esos efectos. Y vemos que Salomón finalmente, como ya lo habíamos explicado, terminó mandando finalmente hasta matar a su propio hermano. ¿Por qué? Porque uno de los graves errores que se cometen en muchas familias es el error de las preferencias. El poner más a uno, el poner más importante, más tiempo de calidad para uno que para otro, y eso genera divisiones, donde hay más de un hijo en este caso. Así que, amados hermanos, necesitamos, con la ayuda del Señor, tomar todos esos principios, no solo para los padres, sino para todos y cada uno de nosotros. Nos sirve en todas las áreas de nuestra vida, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, y la palabra de Dios cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Y vemos que Salomón, hijo de David, mandó asesinar a su propio hermano Adonías en Primera de Reyes 2:22 al 25. Y vemos que el mismo Salomón, a pesar de que, como son las cosas siempre en las siguientes generaciones, las cosas se empeoran. David tuvo muchas mujeres, muchas concubinas. Salomón comenzó teniendo, según Cantares, 60 mujeres reinas, 80 concubinas, pero ya viejo terminó teniendo 300 reinas o 300 mujeres y 700 concubinas, un total de 1000 mujeres, las que se podían contar. Una generación totalmente, imagínense, si David con menos mujeres tuvo ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tuvo Salomón entonces? ¿Cuándo tenía tiempo de calidad para criarlos, para disciplinarlos, para corregirlos? Así que, mis amados hermanos, el mejor ejemplo de padre en la Biblia lo encontramos en el Padre Celestial. Él es el Padre que nos ama. Y quiero que le diga al que está a su lado eso: mi papá, mi Padre Celestial, me ama, me mima, pero me castiga también, me corrige también. Él sabe cuándo debe mimarnos, pero también sabe cuándo debe castigarnos. Querido papá, querida mamá, la idea no es construir un montón de ogros que maltraten a sus hijos, sino al contrario, que cuando se los discipline se lo haga de esa manera, con firmeza, con moderación, pero con amor. Así que quiero terminar orando hoy por padres y por madres que quieran ser conforme al corazón de Dios. Quiero que vengan a este altar de pie, no de rodillas. Si viene con su hijo, mucho mejor; con su niño, su niña, mucho mejor. Y si no están sus hijos, venga en representación de ellos y oremos en este momento en el nombre del Señor por cada padre. Qué bueno este grupo de madres y de padres que hay aquí en esta mañana preciosa. Vamos a orar para que Dios le dé a usted la sabiduría, para que usted le dé a Dios la gracia, y para que Dios le dé a usted también el carácter. Diga conmigo: Señor, todos los padres, Señor, dame sabiduría, dame gracia, dame carácter, sabiduría para tratar correctamente a mis hijos, gracia para llegar al corazón de mis hijos, y carácter para saber corregir con amor, con moderación, con firmeza en el momento que se requiere. Vamos a orar. Señor y Dios, hay un grupo especial y específico de hombres y mujeres en esta mañana, varones que son padres, mujeres que son madres, Señor, que tú les has dado ese privilegio, ese honor, pero también esa grandísima, diría yo, responsabilidad de criar a sus hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Hoy estoy clamando, Padre Celestial, que tú levantes una generación de padres inteligentes, pero también sabios, inteligentes, que hayan aprendido
de las correcciones que sus padres les dieron, pero sabios que puedan aplicar y aprender de la manera bíblica que tú nos estás mostrando y enseñando. Principios espirituales que les llevarán a ser sabios, padres y madres sabias, Señor, que criarán una generación no de necios, no de corruptos, no de groseros, no de desleales, sino una generación de hijos e hijas completamente fundados en el tiempo de calidad de amor, pero en la disciplina correcta y adecuada. Señor, ayuda a los padres que han cometido errores y horrores en ese debido proceso de crianza. Dale la sabiduría para que se conviertan en padres que puedan corregir y enmendar esos errores cometidos, aplicando la ley de la siembra y de la cosecha. Sembraron mal muchas veces como padres, pero están a tiempo de volver a sembrar. Querido Padre, siembra carácter, siembra educación, siembra ejemplo, siembra disciplina, siembra amor, siembra tiempo de calidad, y vas a ver el resultado. Ya no siembres viento como lo hizo David, un viento de sangre, un viento de inmoralidad que cosechó un torbellino de sangre y un torbellino de inmoralidad. Oh, al contrario, siembra lo que Dios te quiere llevar a sembrar. Siembra vida, siembra bendición en tus generaciones, y vas a ver el resultado muy pronto en tu familia. En el nombre de Jesús declaro padres bendecidos, madres bendecidas, hijos bendecidos y familias bendecidas en el nombre de Jesús. Alguien puede aplaudir el nombre del Señor con toda su fuerza y dar gloria. Vamos, aplauda la gloria del Señor. Dele gracias a Él, dele gracias allí. Pídale perdón, pero también pídale sabiduría. Pídale perdón, pero también pídale poder para poner en práctica esta palabra. Eso es. Alábalo, querido Padre. Sigue siendo un gran adorador, pero no seas un ruin progenitor. Sé un padre ejemplar, una madre ejemplar. Y ramase yamaye que te remeseye. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Oh, santo, santo, santo. Alábalo, aplaude al Señor. Derrama bendiciones sobre estos padres, Señor. Padres y madres instruidos en el camino del Señor. Bendiga a estos padres y a estas madres sabias y sabios. Oh, y a estos hijos, futuros padres y futuras madres, también preparados para hacer la voluntad tuya en esta área. Derrama gloria, derrama poder, derrama unción. En el nombre del Señor te damos gracias. Cierre sus ojitos y adore al Señor allí donde está. Dígale a Él: Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Y quiero que seas el Señor de mi casa, el Señor de mi rol y papel como papá y mamá, como hijo e hija, como miembro de una familia. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo, lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Aleluya. Bendigo en el nombre de Jesús el ministerio, la labor de cada padre y de cada madre, espirituales y físicos y biológicos en sus casas. En el nombre de Jesús. Alguien que pueda dar gloria al Señor en esta mañana